Episodio número 2566. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles el Espíritu Santo en la vida del creyente. Avanzando en el marco de esta lección número 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24, acerca de la pasada manera de vivir. Despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. La verdad es que esta semana nos estamos gozando de lo bueno, con los mensajes correctos, moderados de la palabra de Dios. Desde la introducción y el pasado domingo estuvimos viendo la espiral descendente del pecado. Esto que habla Efesios 4 del 17 al 32 y Colosenses 3 del 1 al 17, donde veíamos que Pablo habla del tema de la unidad, de nosotros poder tener un estilo de vida que respalde esa unidad, no dejando que el viejo hombre obviamente resucite. Y de eso también abundó más la parte del lunes, porque esto va como en secuencia, una cosa te lleva a la otra. En la parte del lunes estuvimos viendo un cambio de ropa dramático, ese asunto de despojarse del viejo hombre, de la vieja vestimenta, tal y como dice el texto a memorizar. Pero ayer, en el martes, estuvimos viendo palabras llenas de gracia que unifican. Cómo el uso de las palabras, cómo el uso correcto de la comunicación es tan crucial para nosotros poder tener un estilo de vida y una paz, una unidad, y que si eso no se logra, pues tenemos que revisarnos. Porque Pablo habla de esa parte de hablar con verdad, pero no con crueldad, que son dos cosas muy diferentes. Aquí entonces continuamos en el día de hoy con el Espíritu Santo en la vida del creyente, y yo sé que todos estos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí han sido un complemento perfecto para estas lecciones, y hoy no será la excepción, pues hoy va a estar abordando directamente el tema donde lo dejamos ayer en la parte de Efesios 4, 25 al 29, y lo que va a hablar hoy Efesios capítulo 4, versículo 30. Una conjunción también expresada o explicada, la cual pues también en su contexto vamos a poder ser aclarados en estos temas. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra y sobre todo de poder bendecir a otros así como nosotros hemos sido bendecidos. Permíteme que nos llenemos de ti para poder darlo a los demás. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana, ¿qué exhortación comparte Pablo acerca de la presencia del Espíritu Santo con los creyentes? Efesios capítulo 4, versículo 30 nos ayuda a responder esta pregunta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué sencillo, lo dice ahí la Biblia, Efesios 4:30. Y ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué exhortación comparte Pablo
acerca de la presencia del Espíritu Santo con los creyentes. Bueno, básicamente aquí está hablando en conexión a lo que se dijo anteriormente, que de eso incluso nos va a hablar en breve el pastor Franklin Martí, pero aquí hay una conexión directamente con lo que es Efesios capítulo 4, los versículos del 25 al 29, y esa parte de y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, pues tiene que ver precisamente con este problema, el cual pues es la exhortación que está haciendo el Espíritu para que no vivamos los pecados pasados, que no vivamos la vida del viejo hombre con la maledicencia, con quizás el espíritu de mentira, con el querer quitarle lo ajeno, o sea, todo eso que ya se habló en la antigüedad. Ahora sí, yo creo que estamos más que preparados para escuchar esa aclaración que nos va a ayudar todavía a entender mejor este tema acerca de el Espíritu Santo en la vida del creyente y a propósito de lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 30. Bienvenido, pastor y profesor. Según el contexto de Efesios 4:30, Pablo se puede estar refiriendo a lo dicho anteriormente, es decir, lo que dijo desde el versículo 25. Entristecemos al Espíritu Santo cuando hablamos mentira, versículo 25. Cuando nos airamos y pecamos, dando lugar al diablo, versículos 26 y 27. Cuando robamos o no trabajamos, cuando podemos hacerlo, versículo 28. Y cuando usamos palabras corrompidas, versículo 29. Lo mejor entonces sería entender la conjunción y que aparece en el versículo 30, significando es decir, o por lo tanto. De ahí que Efesios 4, 25 al 30 diría lo siguiente. Y leo: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta forma evitaría pensar que entristecer al Espíritu Santo es parte de los pecados de una persona, cuando en realidad es la consecuencia de esos pecados. Excelente. Ahí está, todo bien explicado. Yo creo que eso no hay que añadirle nada. Este asunto que menciona Martí, que la conjunción, vuelvo y repito, la conjunción o la conexión y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no es un añadido a los pecados pasados, sino que tiene que ver con los pecados pasados per se, los pecados que se definen específicamente en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29, de airarse pero no pecar, no darle lugar al diablo, no robar, ese tipo de pecados. Y en ese sentido, no hablar para edificación es contristar al Espíritu. O sea, por eso es que dice, es decir, en vez de y, como que está añadiéndole más a la lista de los pecados que Pablo condenó. Repetidamente, Pablo ofrece una advertencia y es sumamente importante que veamos que esa advertencia está en relación al Espíritu. Por eso, aquí se presenta, en ese sentido, una advertencia desalentadora y a la vez una promesa conmovedora. Los pecados que cometemos contra otros en la iglesia no son faltas menores, sin mucha importancia. Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla para destrozar a otros. O sea, hablar de los demás, destruir a los demás, eso realmente no es correcto. No significa que si alguien ha hecho algo malo, usted no pueda hablar con esa persona
o decirle lo que ha hecho o tomar alguna consecuencia. No se trata de eso, sino de hablar cosas que no son reales, de levantar falsos testimonios, porque incluso, aunque nosotros decimos que la Biblia prohíbe hablar mentiras, y es verdad que lo prohíbe, miren que aquí se prohíbe, pero no en Éxodo capítulo 20, versículos, los versículos que tienen que ver con ese 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es no hablar mentiras, es el contexto en general, pero directamente está hablando de levantar un testimonio, o sea, de acusar a quien no ha hecho nada malo. En ese sentido, Pablo habla de eso, de no destrozar a otros. Y si han hecho mal, pues no se trata de destrozar, sino tomar acciones reglamentarias. El hecho de que Pablo replique que Isaías capítulo 63, versículo 10, acentúa la seria advertencia es sumamente interesante. ¿Qué dice Isaías 63:10? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Sin embargo, en ese sentido, nosotros podemos ver que los israelitas hicieron exactamente lo mismo que estaban por hacer los habitantes de Éfeso si dejaban que esas faltas anteriores, las cuales eran en otro tiempo, valga la redundancia, vuelvan a darse entre ellos. O sea, esos pleitos dentro de la iglesia son los que, sin embargo, pueden volver a llevar a la persona a entristecer al espíritu. ¿Por qué? Porque son los mismos pecados que también cometió Israel y son los pecados que el mismo enemigo ha querido practicar desde el principio. La envidia, la ira, la tiranía, las contrataciones, la multitud de las contrataciones, que no recuerdo exactamente, me parece que es en Isaías o en Ezequiel, uno de los dos, cuando habla de la descripción de Lucifer, cómo caíste, oh lucero de la mañana. Ahí está básicamente diciendo que cayó por esa situación de estar acusando a Dios, de estar acusando a Jesús, de estar diciendo múltiples cosas incorrectas y acusatorias. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros no caiga en ese mal, el mal de estar hablando mal de los demás, de estar acusando. Usted va a tomar una decisión, una acción, tómela y no de tantas vueltas para finalmente venir y cortar una mala relación. Si algo te está dañando, tienes que pararlo ahí, pero no estar molestándote, siendo de alguna manera utilizado por el enemigo, porque te estás molestando y te estás airando y estás en una pelea constante. Eso tiene que parar. Por esa razón es sumamente importante todo lo que estamos hablando, porque esto es el diario vivir. No solamente pasa en la iglesia, sino que pasa en la familia y pasa en el trabajo y en cualquier círculo, incluso en la escuela. Por eso necesitamos tener presente todo lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra y cómo el Espíritu Santo nos está moldeando. En una promesa reconfortante, Pablo afirma que el Espíritu sella a los creyentes desde el día que aceptaron a Cristo hasta el día de la redención, tal y como lo dice el texto que leímos de Efesios 4:30. Y es sumamente interesante esta relación del Espíritu con el creyente, porque no es frágil, sino duradera. Noten bien que eso empieza como una relación de sellamiento que culmina en la redención. El sellamiento que recibimos tan pronto fuimos bautizados, el Espíritu Santo entonces está moldeando nuestro carácter y esto continúa hasta el día de la redención. No pretenda haberlo alcanzado todo, como dice Pablo. Antes bien, si ve que falla, si ve que está de alguna manera
no llegando al objetivo final, prosiga a la meta, al supremo llamamiento. Hay tantos versículos que uno pudiera decir que de verdad este tiempo no es suficiente. A veces quisiéramos extenderlo, pero tenemos que seguir avanzando. La relación del Espíritu con el creyente, ya mencionamos que es una relación duradera, y cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu que mora en nosotros, al usar un arma, el don divino del habla, no se dice que el Espíritu se va, sino que se entristece. Y esto es sumamente interesante porque en Isaías dice que el Espíritu empieza a pelear contra ellos mismos, pero en Efesios 4:30 habla de que el Espíritu se contriste, o sea, se contrista, se entristece. Eso es lo que quiere decir. Y esto es sumamente interesante porque es lo que está mencionando el autor aquí, que el Espíritu tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Alabado sea el Señor. Yo creo que con esta cita pudiéramos terminar, porque de verdad está sumamente interesante el saber que el Espíritu Santo permanece marcándonos para vida eterna, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros delitos y pecados. Dios no se rinde. Jesús no se rinde de trabajar contigo. No te rindas tú de servirle, de adorarle, de buscarle, de procurar con la ayuda de Él vivir una vida de santidad. Pero si pecas, no te preocupes. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, en 1 Juan 2:1. Entonces, nosotros necesitamos vivir esto, palparlo, masticarlo, tragarlo, compartirlo y finalmente poder interiorizarlo en todo nuestro ser. Es que Pablo está aquí resaltando la plena divinidad del Espíritu Santo como el Espíritu Santo de Dios, y destaca la personalidad del Espíritu al reflejar que el Espíritu Santo se entristece. O sea, si se entristece, no es una energía que anda por ahí, porque la energía eléctrica ni se pone triste ni se pone contenta, es simplemente una energía. El Espíritu Santo no es una energía, no es la fuerza activa de Dios, como dicen algunos por ahí tergiversando la Biblia, sino que el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios el que te está diciendo, me siento mal cuando te veo que por más que te estoy limpiando, tú quieres seguir en lo mismo. Pero aún así, aunque Él se entristece, no se rinde. Hay una cita que se encuentra en God in Three Persons, o sea, Dios en tres personas, en el Nuevo Testamento. Esto es del Instituto de Investigación Bíblica. En el 2015 fue publicado este libro, en la página 20, por Paul Peterson. Noten lo que menciona al analizar ese misterio de la deidad del Espíritu Santo, que es uno con el Padre, el Hijo, y a la vez es distinto al Padre y el Hijo. Noten lo que dice esta cita acerca del Espíritu Santo. El Espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo, blasfemar contra él, y estas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. ¿Es entonces el Espíritu una persona como tú y como yo? No, usamos terminología humana limitada para describir lo divino, y el Espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Del libro Dios en tres personas en el Nuevo Testamento, God in Three Persons in the New Testament, del Instituto de Investigación Bíblica, publicado en el 2015 en la página 20 por Paul Peterson. La verdad es que esta cita está bien definida de que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es una persona, aunque no como nosotros, pero sí es una persona divina. El Espíritu Santo de Dios
vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan. Compartimos la vida con un miembro de la deidad comprometido con nosotros en una relación tan duradera que nos sella hasta el tiempo del fin. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta de fe a esta asombrosa verdad? La verdad es que lo único que podemos hacer es reconocer que Dios es Dios y que el Espíritu Santo está luchando y está gimiendo con gemidos indecibles para poder lograr con nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Por lo tanto, debemos darle honra y gloria, honor y alabanza al Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Espíritu Santo en la vida del creyente es real, es latente, se entristece, es una persona, pero a la vez no hay forma de que Él se aleje de nosotros, sí, porque Él continúa trabajando con nosotros siempre y cuando seamos creyentes, aunque fallemos, no hay manera de que Él se aleje, sino que Él simplemente se entristece. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos tantas verdades. Esa verdad maravillosa de que tú nunca te alejas de nosotros. En la persona del Espíritu Santo no podemos dejar de agradecerlo. Y por eso te pedimos que nos ayude a siempre creer en ti, a que nunca abandonemos el Espíritu Santo, porque Él no nos abandona, que nosotros nunca con tu ayuda nos apartemos de ti, sino que siempre busquemos tu presencia en oración, en ruego, en lágrimas y en lo que sea que podamos hacer para que de esa manera podamos tener esa comunión plena contigo, ya sea en el caminar, ya sea en el trabajar, o en el hacer cualquier otra cosa, que todo momento, que toda ocasión sea oportuna para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Obra en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, bondad, no amargura. Esto se va poniendo ya más adulto, diría yo, porque estamos abandonando los rudimentos, como dice también en otra parte de la Biblia, estamos abandonando lo esencial a irnos ya a lo más profundo, a lo más trascendental, a lo más verdadero de lo verdadero, y es como el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. En el marco de esta lección número 8, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y con el texto a memorizar de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, acerca de la pasada manera de vivir. Despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina con este ministerio Audios de Bendición y este programa de estudio sistemático de la Biblia. Sería el 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. A todos los oyentes que deseen compartirnos cómo estos audios le están siendo de bendición, pueden hacerlo a ese contacto que mencionamos y a la vez también reportar su sintonía. A veces también lo hacen a través de YouTube
Igual, de todas las maneras que podamos, necesitamos también seguir compartiendo estos mensajes y también entre nosotros. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Ánimo contra el miedo. Hay unidad, hay amor y hay paz. Hay paz.